Vamos a ver ahora el tema de ley de cosenos. Anteriormente vimos la ley de senos. Y la ley de senos ya veíamos los datos que nos daban y prácticamente hablamos de proporciones en donde nos dan dos lados y un ángulo opuesto a un lado conocido. Ahora vamos, a lo mejor algunos de ustedes estarán pensando, ¿y qué sucede si nos dan, por ejemplo, tres lados y ninguno de los ángulos? Cuando ocurre esos casos en triángulos oblicuángulos, triángulos que no son rectángulos, entonces podemos tener algunas ocasiones esos tres datos en donde únicamente conozcamos los tres lados. O bien, otro caso que no podemos usar ley de senos, que tengamos dos lados y el ángulo que está entre ellos, no el que es opuesto a uno de los lados, sino el ángulo que está entre los dos lados. Esos dos casos, conocidos los tres lados o dos lados y el ángulo entre ellos, no podemos aplicar con esos datos la ley de senos. Y cuando no podemos ocupar ley de senos, vamos a pensar que un complemento que nos permite resolver triángulos oblicuángulos sería la ley de cosenos, que estaría cubriendo esos dos casos. Cuando tengamos los tres lados conocidos, o bien cuando tengamos dos lados conocidos y el ángulo entre esos dos lados. Para esos casos vamos a ocupar la ley de cosenos y la fórmula o fórmulas que estaremos empleando serían las siguientes. Vamos a mencionar la primera y la vamos a relacionar con una fórmula que es muy conocida para todos ustedes. La primera fórmula para conocer uno de los lados sería c cuadrada es igual a a cuadrada más b cuadrada menos el doble de a por b multiplicada por el coseno del ángulo C. En ese caso, cuando estamos conociendo el lado A y el lado B y el ángulo entre ellos, que sería el ángulo C, para poder conocer el lado C. Ahora, decíamos que esta fórmula que estamos colocando en primer lugar, si la observan con mucha calma, se parece mucho a la fórmula del teorema de Pitágoras, en donde el teorema de Pitágoras me dice que c cuadrada es igual a a cuadrada más b cuadrada. Y ese caso es cuando estamos hablando de un triángulo rectángulo. Y de hecho, esta fórmula se podría ocupar en un triángulo rectángulo, porque sabemos que en un triángulo rectángulo tiene un ángulo de 90 grados. Y el coseno de 90 grados vale 0. Y todo esto se haría 0 y nos quedaría prácticamente c cuadrada igual a a cuadrada más b cuadrada. Entonces, en el caso particular de que esta fórmula la quisiéramos ocupar en un triángulo rectángulo, pues nos estaría quedando el teorema de Pitágoras. Y entonces de esta forma sería un poco familiar aprendernos esta fórmula de ley de cosenos. C cuadrada es igual a a cuadrada más b cuadrada menos el doble de a por b multiplicada por el coseno del ángulo C. Y eso sería para el lado C. Para el lado B, pues ahora tendríamos el lado A y el lado C conocidos, y entonces vamos a pensar que no conocemos el lado B y estamos conociendo A, C
y el ángulo entre ellos pues, sería el ángulo B. Entonces, para conocer el lado B sería B cuadrada es igual a A cuadrada más C cuadrada menos el doble de A por C multiplicada por el coseno del ángulo B. Prácticamente sería lo mismo, nada más estamos cambiando el valor de C por el valor de B y aquí estaríamos prácticamente sustituyendo. Y para el lado A, pues sería lo mismo. Estamos conociendo ahora el lado B y el lado C y tendríamos conocidos el ángulo A. Por lo tanto, para conocer el lado A, sería A cuadrada igual a B cuadrada más C cuadrada menos el doble producto de B por C multiplicado por el coseno del ángulo que está entre esos dos lados, que sería el ángulo A. Y esa fórmula sería para conocer alguno de los tres lados faltantes. Para conocer el ángulo, pues de estas tres fórmulas, dependiendo el ángulo que queramos conocer, sería únicamente despejar. Un despeje que ya en su momento, en algunos ejemplos, vamos a ver cuál sería el proceso. Pero únicamente sería despejar y estaríamos calculando el ángulo A, el ángulo B o el ángulo C, dependiendo de los datos que tengamos o de los lados o ángulos que deseamos conocer. Vemos el primer ejemplo para resolver este tipo de triángulos oblicuángulos empleando ley de cosenos. Nos piden resolver el siguiente triángulo oblicuángulo cuyos datos son los siguientes. El lado A, 11 centímetros, el lado B, 5 centímetros y el ángulo entre los dos lados, el ángulo C, vale 20 grados. Entonces decíamos, con estos datos no podemos emplear la ley de senos y ahora para eso sería esta fórmula, la ley de cosenos. Dos lados y el ángulo entre ambos lados. Entonces la fórmula que emplearíamos, vamos a calcular el lado C en primer lugar y sería esta fórmula. C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada menos el doble de AB, de A por B, multiplicada por el coseno del ángulo C, que son los datos que estamos prácticamente conociendo. C cuadrada es igual, sustituyendo los valores. A vale 11, 11 al cuadrado, más B vale 5, 5 al cuadrado, menos 2 que multiplica el valor de A, 11, por el valor de B, 5, y todo esto va a multiplicar al coseno de C, que vale 20 grados. Una vez haciendo la sustitución, vamos haciendo cálculos. 11 al cuadrado, 11 por 11, 121, más 5 al cuadrado, 5 por 5, 25, menos 5 por 2 serían 10, 10 por 11, pues 110, y 110 va a multiplicar al coseno de 20 grados. Si no queremos hacer todo esto por partes, desde aquí al sustituir, pueden introducir todos estos valores en la calculadora científica y al final ya nada más le vamos a sacar raíz cuadrada. Por este cuadrado pasamos del otro lado con una raíz cuadrada. Entonces, sumando 121 más 25 y restándole 110 por el coseno de 20 grados, nos queda 42.634. Ahora sí, despejamos el cuadrado y esto me quedaría raíz cuadrada de 42.624. Sacamos la raíz cuadrada y me queda aproximadamente 6.529. Vamos a redondear de milésimos a centésimos. Entonces tendríamos
6.53. Es decir, el lado C nos da un valor de 6.53 centímetros. Y estamos trabajando con centímetros. Ahora ya tenemos el valor de los tres lados, A, B y C. Nos falta calcular el ángulo A y el ángulo B. Vamos a calcular el ángulo B en primer lugar. Vamos a calcular ese ángulo B. Y para calcular el ángulo B, ya conocido los tres lados, entonces vamos a ocupar esta segunda fórmula que teníamos anotadas anteriormente, donde b cuadrada es igual a a cuadrada más c cuadrada menos 2ac multiplicada por el coseno de b. Si es negativo este producto, pasa positivo al primer miembro de la igualdad. Entonces dejamos b cuadrada, si es menos pasa con más, 2ac coseno de b, y esto es igual a a cuadrada más c cuadrada. Nada más estamos despejando este menos que pasa con más. Ahora, este b cuadrada que es positivo, lo pasamos del otro lado con signo negativo. Y nos queda 2ac coseno de b es igual a a cuadrada más c cuadrada que teníamos desde un principio, y esta b cuadrada positiva pasa con signo negativo. Ahora podemos sustituir ya y hacer algunas operaciones para reducir toda esta expresión. 2 que multiplica el valor de a, que vale 11, por el valor de c, que ya sabemos que vale 6.53. Coseno de b lo dejamos ahí indicado. Esto va a ser igual al valor de a, que vale 11, pero 11 al cuadrado, más el valor de c, que ya lo encontramos, 6.53 al cuadrado, y de esta suma le vamos a restar 5 al cuadrado. Al colocar esto en la calculadora y restarle, pues nos va a quedar 138.64. Y multiplicando 2 por 11, 22 por 6.53, nos queda 143.66. Para ya notar un poco menos esta parte. Ahora vamos a despejar el coseno de b. Coseno de b, esto es igual a 138. Aquí sería 138.64 entre 143.66. Este número sabemos que está multiplicando y pasa dividiendo. Al hacer la división de 138.64 entre 143.66, nos queda aproximadamente 0.96505 y más decimales. Comprueben esta división, por favor. Ya teniendo este resultado, ya sabemos cómo encontrar el ángulo, igual como lo hicimos con triángulos rectángulos, en donde decimos que b es igual, este coseno sabemos que pasa del otro lado con su inversa, que sería coseno a la menos 1. Y se lee el ángulo cuyo coseno vale 0.965, etcétera, etcétera. Ya sabemos que para colocar esto es nada más la inversa y la tecla del coseno. Shift, cos, y aparece en la pantalla coseno a la menos 1. Y ya nada más colocamos 0.965 estos decimales. Presionamos el signo igual y la tecla de grados, minutos y segundos, por si no nos da grados, minutos y segundos directamente. Lo hacemos de esa manera y nos queda que B vale 15 grados, 11 minutos y 28.61 segundos. Chequen por favor en sus calculadoras. Ya tenemos entonces el valor del ángulo B. Nos faltaría únicamente el valor del ángulo A.
Pero como ya conocemos dos ángulos, para el tercer ángulo sabemos que ya lo podemos hacer muy fácil, porque la suma de los tres nos da 180 grados. Entonces, para el ángulo A, solamente diríamos que A es igual a 180 grados menos la suma de 20 grados más 15 grados, 11 minutos, 28.61 segundos. Lo podemos hacer así directo en la calculadora, presionamos el igual y A vale 144 grados, 48 minutos con 31.3 segundos. Ya tendremos entonces el valor de los tres lados, el valor de los tres ángulos, y para que quede resuelto todo este triángulo oblicuo-ángulo, vamos a calcular su perímetro. El perímetro pues ya sería la suma de los tres lados. 11 más 5 más 6.53 y nos da un perímetro de 22.53. Podemos decir que son centímetros en este caso. 22.53 centímetros. Nos falta calcular el área. El área la pueden calcular ya con el teorema o la fórmula de Herón de Alejandría, la que ocupamos en la ley de senos, porque ya conocemos los tres lados. Pero para ir conociendo más fórmulas, vamos a emplear esta otra fórmula para calcular el área, en donde conocemos dos lados y el ángulo comprendido entre ellos. Y esta fórmula es A por B multiplicada por el seno, no por el coseno, es por el seno del ángulo comprendido entre los dos lados, que sería en este caso por el seno de C. Todo eso dividido entre 2. Es una fórmula pequeñita que nos puede ahorrar mucho tiempo y espacio si la comparamos con la fórmula de Herón de Alejandría. Entonces, A vale 5, B vale 11, o al revés, A vale 11 y B vale 5. Aquí el orden de los factores no altera el producto, de todas formas son 55. Multiplicadas por el seno de 20 grados. Esto lo metemos en la calculadora, 5 por 11 por el seno de 20 grados, y ahí mismo dividimos entre 2. Y el área nos resulta 9.4 centímetros cuadrados. Si estamos hablando de centímetros. Entonces, con esto estamos resolviendo todos los elementos del triángulo oblicuo-ángulo con los datos dados. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Nos piden resolver el siguiente triángulo oblicuo-ángulo y ahora nos dan únicamente como datos las medidas de los tres lados. No nos dan el valor de ninguno de los ángulos, que es lo que decíamos, que no se puede ocupar ley de senos. Para eso vamos a emplear la ley de cosenos. Nos dan el valor de A, de B y de C. Entonces, lo primero que hacemos es calcular los ángulos. Vamos a calcular el ángulo C, que está entre el lado A y el lado B, y que sería la fórmula que debemos de aprendernos ya más rápido. Sería la fórmula C cuadrada. C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada menos 2AB por el coseno de C. Despejamos este menos al primer miembro de la igualdad y pasa con positivo. 2AB coseno de C más C cuadrada, porque sigue estando en el primer miembro de la igualdad, no está despejada. Esto es igual a el valor de A cuadrada más B cuadrada, que siguen estando en el segundo miembro de la igualdad. Recordemos que solamente cambia de signos cuando cambia de miembro de la igualdad. Ahora sí, despejamos esta C cuadrada, que es positiva, pasaría del otro lado con signo negativo.
Nos queda entonces en el primer miembro de la igualdad 2ab coseno de c. Esto es igual a a cuadrada más b cuadrada. Y ya habíamos dicho que este más pasa con menos c cuadrada. Aquí podemos ya sustituir los valores. El 2 es una constante, ahí se mantiene. El valor de a vale 8, el valor de b 19. 2 por 8 por 19 me queda 304. Coseno de c es igual a vale 8 al cuadrado, b 19 que va a estar al cuadrado, menos el valor de c que es 14 al cuadrado. Esto lo ponemos en la calculadora, presionamos el igual y me queda 229. Por lo tanto, el coseno de c va a ser igual a 229. El 304 está multiplicando, pasa dividiendo. 229 entre 304, nos apoyamos con la calculadora y me queda 0.7532 y más decimales. Ahora sí, despejamos C, en donde colocamos shift coseno o inversa coseno, y en pantalla debe aparecer coseno a la menos 1. Cuando ya tengamos coseno a la menos 1, colocamos 0.7533 ya redondeado y presionamos el signo igual y nos debe de dar que el valor del ángulo C equivale a 41 grados con 7 minutos y 25.93 segundos. Entonces, con esta fórmula estamos encontrando el ángulo C. Ahora vamos a calcular el valor del ángulo B. Para el ángulo B, pues vamos a ocupar esta fórmula donde implica al ángulo B, que sería b cuadrada igual a cuadrada más c cuadrada menos 2ac por el coseno de b. El menos está restando, pasa al primer miembro de la igualdad con signo positivo. Ya no hay necesidad de poner el más. Queda positivo 2ac por el coseno de b. B cuadrada está positiva, sigue estando positiva porque sigue estando en el primer miembro de la igualdad. Esto es igual a a cuadrada más c cuadrada. Lo mismo que la fórmula anterior, despejamos, si es positivo pasa con signo negativo. Y nos queda 2ac coseno de b igual a cuadrada más c cuadrada menos b cuadrada. Podemos ya sustituir los valores y tenemos el 2 como constante, a vale 8, c vale 14, coseno de b es igual al valor de a, que es 8 al cuadrado, más c, que es 14 al cuadrado, menos 19, que es el valor de b, al cuadrado. 2 por 8 por 14 nos da 224. Coseno de b, esto es igual. En la calculadora, 8 al cuadrado más 14 al cuadrado y le restamos 19 al cuadrado, nos resulta un número negativo, menos 101. Por lo tanto, el coseno de b es igual a menos 101 entre 224 que multiplica, pasa dividiendo, entre 224. Más entre menos da menos. Y dividimos 101 entre 224 y me queda 0.4508 y demás decimales. Ahora sí, vamos a calcular el ángulo. Colocamos inversa coseno y nos aparece en pantalla coseno a la menos 1 de 0.4508 negativo. Aquí lo vamos a colocar así como nos resultó, negativo. Y presionamos el signo igual y nos debe de resultar 116 grados con 48 minutos y 3.54 segundos. Ya tenemos entonces el ángulo C y el ángulo B. Nos faltaría calcular el ángulo A. Para eso ya sabemos que lo podemos hacer de forma directa, restando
teniendo 180 grados, le vamos a restar la suma de los dos ángulos que ya conocemos. Eso lo colocamos directamente en la calculadora y el ángulo A nos resulta de 22 grados con 4 minutos y 30.53 segundos. Con esto, si nos daban el valor de los tres lados con las fórmulas de ley de cosenos, estamos calculando dos ángulos y el tercero pues ya simplemente estamos restando la suma de 180, le restamos la suma de los otros dos. Para completar la resolución del triángulo oblicuángulo vamos a calcular su perímetro y su área. El perímetro pues la podíamos calcular desde un principio porque nos dan los tres lados. Entonces es sumar A más B más C y nos queda su perímetro de 41 centímetros o 41 unidades lineales, de acuerdo a lo que estemos utilizando. Y para el área, si no queremos usar la fórmula del ejemplo anterior, vamos a recordar la fórmula de Herón de Alejandría, que nos dice que es el semiperímetro por el semiperímetro de cada uno de los lados con su respectiva resta. Entonces, la mitad de 41 me queda 20.5. Entonces, el área es igual a la raíz cuadrada de P, que vale 20.5, por 20.5 menos 8, que es el valor de A, por 20.5 menos el valor de B, que es 19, por 20.5 menos el valor de C, que vale 14. Nos quedaría el área igual a la raíz cuadrada, 20.5 que multiplica. 20.5 menos 8 nos quedan 12.5. 20.5 menos 19 pues es 1.5. Y 20.5 menos 14 me queda 6.5. Ahora sí, ya coloco la raíz cuadrada y en la calculadora ubicamos 20.5 por 12.5 por 1.5 por 6.5. Presionamos el igual y el área me resulta de 49.98 unidades cuadradas. Entonces estamos resolviendo todos los elementos del triángulo oblicuángulo teniendo tres lados y calculando todos los elementos que hacen falta.